Amén. Esta noche, hermano, los voy a invitar que abra su Biblia. Vaya nuevamente a la carta de Tito y vamos a leer capítulo 3, versículo 3. Nada más el versículo 3 vamos a estudiar esta noche. Y yo creo que no lo vamos a acabar. Es que hay mucho en la porción bíblica, hermanos, que sacar para nosotros. ¿Lo tenemos, hermanos? Bien, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia Reina de Valera 60, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y luego mire lo que dice la Biblia de las Américas: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Oramos. Padre, gracias en esta noche por tu bendita palabra. Hoy te pido, Señor, que en la palabra tuya, Señor, tú bendigas nuestras vidas y nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú seas ministrando el corazón de cada persona que se ha llegado aquí a este lugar, Padre. Hemos venido con ese propósito, Señor, de aprender de la palabra, Señor, y que no únicamente tener algo como conocimiento, Padre, sino que también, Padre mío, podamos practicarla en nuestras vidas, que haya cambios, Padre. Señor, un cambio para bien, un cambio donde podamos exaltar tu nombre en el estilo de vida que estemos llevando. Por lo tanto, te pido una rica bendición para cada hermano o hermana que se ha congregado esta noche, pidiéndote también, Señor, que aquellas personas que estarán escuchando, Señor, la enseñanza esta noche a través de redes sociales, bendice sus vidas, Padre. Señor, según su necesidad que haya en su hogar, también te pido que permitas que llegue tu palabra, Señor mío, hacia sus vidas, obrando y haciendo cambios en cada uno, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Saluda un hermano, una hermana y luego toma su asiento, hermanos. Dios los bendiga. Si no saludó usted a su familia, salúdele el día de hoy, hermano. Que Dios los bendiga. Fíjese que estaba mirando la antigua Reina Valera en ese versículo que acabamos de leer, versículo 3. Y esta dice de esta forma: porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Y podemos decir, estos éramos nosotros. Porque esto es lo que habla la Escritura, para que no vamos a pensar que nosotros éramos, hermano, una monedita de oro, que cuando venimos al Señor ya éramos de lo mejor. No, aquí la Biblia nos aclara de dónde nos sacó el Señor, lo que éramos nosotros sin Cristo. Y sabe que Pablo aquí nos recuerda el gran cambio que Dios ha producido en nosotros. Y lo vuelvo a mencionar, Pablo aquí nos recuerda el gran cambio que el Señor ha producido en nosotros. Así que este es un cuadro, hermanos, terrible de lo que es la vida sin Dios. Y el tema de esta noche al que vamos a estudiar es el hombre sin Dios. Y déjeme decirlo de esta manera: esta era nuestra condición sin Dios. Cuando no conocíamos a Dios, esta era nuestra condición. Así de que nosotros que somos creyentes, hermanos, antes de aceptar a Cristo vivíamos una vida exactamente igual a lo que se nos describe aquí en este versículo bíblico. Y es un versículo nada más lo que leímos esta noche. Y va a mirar que nos vamos a quedar cortos en el estudio para terminarlo de estudiar esta noche. Así que, hermanos, describe también aquí nuestro estilo de vida de la vida anterior, y nos dice exactamente lo que éramos. Éramos malos, así dice la palabra. No podemos decir que éramos buenos. La Biblia dice que éramos rebeldes.
La Biblia dice que éramos esclavos del pecado. La Biblia dice que éramos llenos de odio y de enojo. Pero hay una cosa que le voy a decir, de que si ahora que estamos en Cristo y todavía tenemos alguno de estos rasgos, algo malo anda allí. Porque cuando Cristo llega a la vida hay cambios, hermanos. Así de que, hermanos, estas características son las que se manifiestan en la vida de cada persona sin Cristo. Y no que la persona que cuando predica o enseña esté tratando de buscar una palabra agresiva para hacer sentir mal a la persona que no conoce al Señor, sino que la Biblia nos dice exactamente lo que es el hombre sin Dios, o lo que éramos nosotros también sin Dios. Aquí hay una cosa, hermanos, de que y no intenta tampoco identificar solo a los criminales o a los que están en la cárcel, porque a veces como que buscamos al más pecador para decir, este sí es un pecador bien hecho. No, aquí agarra parejo, hermano. Aquí habla de nosotros, lo que nosotros éramos. No podemos decir no éramos, lo que éramos antes. Entonces está describiendo exactamente lo que éramos yo y usted antes, hermano. Así que aquí hay otra cosa importante, de que la condición aquí es muy seria, pero es también la de todos los seres humanos, por haber sido así o porque son así. Y déjeme decirlo de esta forma, ninguno de nosotros tenemos derecho a jactarnos a causa de lo que ahora somos. No podemos jactarnos nosotros de ello, sino más bien Dios es el que ha logrado los cambios en nuestras vidas y no nosotros en nosotros mismos. Lo vuelvo a mencionar, es Dios el que ha logrado los cambios en nuestras vidas y no nosotros en nosotros mismos. No podemos echar la culpa a Dios de que Dios, cuando no ha habido un cambio en una persona, porque Dios no lo ha cambiado. No, el problema no está en Dios, el problema está en que el hombre no ha dado su corazón a Dios para que sea cambiado. Amén. No sé si vaya apuntando estos puntos, y si lo puede apuntar, hágalo. Es muy importante esto, hermanos, y lo vuelvo a reiterar, de que Dios es el único que ha logrado los cambios en nuestras vidas. Vayamos ahora, vamos a entrar a estos puntos. La humanidad sin Dios. Y la Biblia dice, el hombre es insensato, rebelde y extraviado. Y es el primer punto que vamos a tocar. Y déjeme decirlo de esta forma, lo que éramos antes de conocer a Dios. Y ahora, ¿cómo somos? Somos una nueva criatura. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo somos hoy? Somos hijos de Dios. Y podemos decirlo de esta manera, como dijo Pablo, de que ahora lo que vivimos lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Entonces vamos a entrar a la porción bíblica. Versículo primero, la primera porción dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes y extraviados. Suena fuerte esa palabra, ¿verdad? La palabra insensato suena muy fuerte, pero la vamos a estudiar esta noche. Así que en el estudio vamos a encontrar otras cosas de lo cual quiere decir lo que significa la palabra insensato. Y déjeme decirle esta noche, vamos a hablar de nuestro estilo anterior o de nuestro estilo de vida anteriormente. ¿Cómo éramos nosotros? Porque hay gente que puede decir, no necesito al Señor. No, sí lo necesitábamos y lo seguimos necesitando. Y la Biblia dice aquí, vamos a tocar algunos puntos. Número uno, éramos insensatos. La palabra insensato viene siendo anoetoi, y esta palabra significa ser una persona irreflexiva, una persona torpe. Ahora déjeme decirle con todo respeto, no estoy diciendo que usted es esto, pero sí la Biblia nos está diciendo que esto éramos nosotros antes, que es muy diferente. Porque hay ocasiones que quizás usted, cuando escuche una palabra así fuerte en el púlpito, usted va a decir, bueno,
pero qué grosero. ¿A quién se refiere? No, la Biblia es la que nos está hablando hoy. Y por eso le digo de antemano, estoy diciendo lo que éramos antes, y la Biblia nos enseña aquí que la palabra insensato, esta significa una persona irreflexiva, una persona torpe, una persona sin sentido, una persona sin entendimiento en los asuntos espirituales. Porque no vamos a decir que entendíamos todas las cosas, no entendíamos nada de las cosas del Señor. Esta palabra también significa ignorar a Dios y carecer de sabiduría al tratar con Dios. Este es el significado de la palabra que acabamos de leer, insensato. Ahora, muchas de las veces, hermanos, los hombres, oiga bien, voy a mencionar, se llaman insensatos unos a otros, o le dice uno a otro, usted es torpe. Oiga bien, voy a mencionar, usando esta palabra, hermanos, como un término también de reproche hacia la persona, pero, y aquí está lo importante, pero a los creyentes se les prohíbe que se llamen así a otras personas. A los creyentes se nos prohíbe que le digamos así nosotros a otras personas. Y déjeme decirle algo, de que Dios no quiere que se reproche o se le reproche a ninguna persona por lo que Él es. La Biblia nos está enseñando a nosotros lo que éramos. El Señor está hablando aquí a través de Pablo a nuestras vidas. Entonces, no obstante, hermanos, esto no es la forma en que se usa dicha palabra en este pasaje, para que lo podamos comprender bien. Así que las escrituras aquí están diciendo, mis hermanos, que la persona que niega a Dios está actuando insensatamente y muy imprudentemente. La persona que niega a Dios. ¿Cuántos de nosotros negábamos a Dios antes? Yo creo que todos, hermanos. Más que Dios en su rica misericordia tocó nuestras vidas y nos permitió arrepentirnos, pedirle perdón por nuestros pecados y reconocerlo como el Dios de nuestras vidas. Y déjeme decirle, creo que cada uno hemos tenido experiencias con Dios ahora que hemos venido a los pies de Cristo. Hemos probado de su misericordia, hemos probado lo que viene siendo también de su linda presencia, hemos probado tanta bendición en nuestras vidas que no la cambiamos por lo que nosotros éramos antes. Vaya, no cambiamos un día por todo lo que éramos antes. ¿Por qué? Porque ahora es diferente. Podemos decir, conocemos a Dios, sabemos quién es Dios. Ahora podemos decir que a través de la palabra, porque va a haber gente que le dice, bueno, muéstrame a Dios. A través de la palabra conocemos a Dios. Amén. Así de que, hermano, vamos a tomar algunos apuntes, si los puede hacer. Cuando hablamos de que la escritura está diciendo que la persona que niega a Dios está actuando insensatamente, esta persona es una persona irreflexiva, que no aplica, hermanos, sus pensamientos hacia Dios, que no piensa en Dios mediante la verdad. Y lo vuelvo a mencionar, y estos éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Amén. Otra cosa, menciono nuevamente, la persona que niega a Dios es torpe, según las escrituras, y se lo vuelvo a mencionar. Y esta palabra viene diciendo que no es sagaz en sus pensamientos acerca de Dios. Su mente está totalmente dormida, lenta y la verdad perezosa con respecto hacia Dios. No le interesa conocer a Dios. Quiere tener a Dios fuera de su conocimiento o no quiere estar en el entorno de Dios. Cuando mencioné, estoy hablando de los puntos que le acabo de mencionar, cuál fue el significado de esa palabra. Y de ahí estamos sacando estos otros puntos de ese significado, de lo que viene siendo la palabra insensato.
La número 3 también, que dijimos que carece del sentido, o sea, que no usa bien, hermanos, el sentido común con respecto hacia Dios. No lo usa bien. Actúa contrariamente al sentido común. Y en otras palabras, es deficiente en sus pensamientos con respecto hacia Dios. Y le vuelvo a mencionar, y estos éramos nosotros cuando no conocíamos a Cristo. Oye, hermano, cómo es bueno Dios, ¿verdad? En su misericordia nos alcanzó. Otro punto, carece de entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no entiende o capta a Dios, no tiene las ideas o pensamientos correctos acerca de Dios. Otra de ellas, ignora a Dios. O sea, no conoce a Dios. No ha aprendido de Dios, no lo ha mirado, ni ha pensado nada respecto a Él. Y en pocas palabras, no lo ha estudiado. Porque cuando alguien le presenta al Señor para que lo reconozca como Salvador personal, no quiere nada. Pero sin, ¿cómo puedo decirlo? Estudiarlo o probarlo como para decir, quiero saber quién es Él, a ver si es la realidad de lo que se está diciendo. Y cuando hablamos también de que carece de sabiduría, es una persona que actúa en contra de la sabiduría y actúa peligrosa y neciamente. Ahora, ¿usted sabe quién es la sabiduría? ¿Ha leído la Biblia que dice Cristo, sabiduría de Dios? Él es la sabiduría de Dios, puesto que Él fue el que vino a revelarnos a Dios. No conocíamos a Dios, pero Cristo vino a revelar a Dios. Ahora déjeme decirle algo. Respecto a lo que estamos estudiando, ¿cómo estamos en cuanto a la palabra? ¿Ya no somos lo que dice la palabra que éramos antes? ¿Somos distintos? Tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. En el hogar tiene que haber cambios. Ahora, yo quiero que nos analicemos esta noche y que meditemos, hermanos, porque muchas veces actuamos como la gente que no conoce a Dios. Muchas veces cuando nos enojamos podemos cometer errores graves también en nuestras vidas. Muchas veces cuando llegamos a ese punto, hermanos, podemos actuar como el hombre inconverso. Y del cristiano nos espera, hermanos, de que se cometan atrocidades como alguien que no conozca a Dios. No, conocemos a Dios y tenemos que tener cuidado en la forma en que respondemos o en la forma en que actuamos, en la forma en que vivimos, en la forma en que tratamos también a la familia en casa, en la forma en que trata usted a su esposa en casa, en la forma en que usted trata a su esposo en casa. Y yo le voy a preguntar directamente esta noche, ¿cómo trata usted a su esposa, hermana? ¿Cómo tratan a su esposa? ¿La tratan como dice la palabra? ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Cómo se debe tratar a la mujer? Como un vaso frágil. Ahora, las mujeres, ¿ustedes tratan bien a sus maridos en la casa? Ahí se la dejo de tarea. Porque a veces actuamos muy distinto. No sé si será por la confianza que hay, que cuando alguien quizá le pide un favor al otro, respondemos muy diferente. Hágalo usted. No tiene manos, levántese, ahí están los vasos, mire, ahí está el café, sírvaselo. Mire, ahí está la olla de frijoles, sáquele allí, póngale ahí por favor. O no tiene manos. ¿Cuál es la razón de esa actuación? ¿Sabe cuál es? De que a veces todavía traemos rasgos de lo que éramos antes. Y a veces podemos decir, es que así me enseñaron en casa y así voy a seguir siendo hasta que me muera. Habíamos de pensarlo bien.
porque Dios espera un cambio al 100%. Ahora, vayamos a la palabra en el Salmo 53, versículo 1. Veamos qué dice la Biblia. Y mire lo que dice la palabra del Señor. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Ahora, la Biblia es muy clara. Las escrituras no nos rodean a nosotros. Las escrituras llegan exactamente tal y como está, como dice la palabra. Esa es la verdad. Entonces la persona que camina en la tierra sin Dios, hermanos, lo vuelvo a mencionar porque la Biblia lo menciona ahí en el versículo. No le puedo adornar ese versículo. No le puedo adornar esa palabra. Y déjeme decirlo como dice la Biblia, que dice de que la persona que camina sin Dios aquí en la tierra es insensata. Y recuerde que nosotros lo fuimos también una vez. Así que, y no voy a decir que nada más ciertas personas, no, todos éramos así. Cuando no conocíamos a Dios, esa era nuestra manera que éramos nosotros anteriormente. Así que anduvimos, hermanos, en la tierra imprudentemente, o sea, sin Dios, que considerábamos muy poco en cuanto a Dios. Y le voy a decir algo, hermanos, que cuando existe un problema grande en el hogar, en la familia, deberíamos de meditar primero en Dios, a ver si se está haciendo conforme a lo que Dios quiere y qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar para que las cosas sean conforme al propósito de Dios y no al propósito nuestro. Cuando no conocíamos a Dios, lo ignorábamos, lo rechazábamos, algunos lo negábamos también. Pero gracias a Dios, mis hermanos, por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que nos ha salvado y que también puede salvar a cada persona que venga a Él, sin importar cuán insensata sea. Dios le salvará si solo invoca a Dios o si solo invoca el nombre del Señor Jesucristo. Es la única manera que la persona puede ser salva, si invoca el nombre de Jesús. Ahora déjeme decirle algo, de que sin la ayuda del Espíritu Santo, quien reside en el Hijo de Dios, ningún hombre es capaz de entender la verdad de Dios, porque es el Espíritu Santo, hermano, el que llega a nuestras vidas y el que nos redarguye de pecado. Sin el Espíritu Santo, nadie tampoco puede conocer a Dios. Así que, hermano, el hombre natural no puede comprender la realidad espiritual. Y todos hemos pasado, hermanos, una parte de nuestra vida en ese estado cuando no conocíamos a Dios. Así que no debe de sorprendernos, hermanos, al encontrarnos con otros que no conocen la verdad y que no tienen interés en ella. Ahora, vayamos a la Biblia, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no acepta las cosas de Dios, porque para él son necedad. Note usted la palabra, la volvemos a encontrar en muchas partes de las Escrituras, el mismo punto de que el hombre que no quiere nada con Dios, hay necedad en sus vidas. Y lo dice: y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Por eso el hombre sin Cristo no puede entender las cosas espirituales, porque se tienen que entender espiritualmente. Amén. Ahora vaya usted a Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18. Dice la palabra: esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Ahora, vamos a meditar un poquito. Nuestro estilo de vida en la casa.
Porque la palabra, hermanos, no es únicamente para estudiarla, sino practicarla. ¿Cómo estamos viviendo esa vida en el hogar, en nuestro diario vivir? Porque hay gente que piensa que únicamente el domingo es para venir, hermano, y pasar un buen rato, un momento donde podemos socializar, donde podemos venir y cantar y irnos a la casa y se acabó todo y volver nuevamente al siguiente servicio, como quien llega y se pone un traje espiritual y venirse al culto nuevamente, y cuando llega a la casa se lo quita, lo cuelga en el closet y ya se acabó. Pero no es así. Escuchamos la palabra, estudiamos la palabra. Ahora hay que vivirla allá afuera. Hay que practicarla allá afuera. Vaya, y déjeme decirle, aún en nuestro estilo de hablar, la forma en que platicamos, nuestras conversaciones, tienen que estar ajustadas a la palabra. ¿Quién de ustedes era muy mal hablado cuando no conocía a Dios? A ver, sea sincero, levante la mano. Ok, ahora bájela. Ahora, ¿quién de ustedes que eran mal hablados todavía es mal hablado el día de hoy? No hay comentarios. Le digo algo. Tenemos que dejar que la palabra obre. Tenemos que dejar toda palabra necia de nuestra boca. Tenemos que dejar todas aquellas malas palabras que salían antes. Es cierto, hermanos, de que cuando no conocíamos a Dios, eran palabras que salían muy fácilmente y que ni batallábamos para echarlas fuera. Pero ahora ya llegó Cristo a nuestras vidas. Ahora de la abundancia del corazón habla la boca. Las cosas ya han cambiado. Somos distintos, nuestra conversación tiene que ser distinta. Y si no es distinta, doble rodillas en la casa y dígale al Señor que le perdone ese lenguaje que tiene y que le pida a Dios de que le permita hablar las cosas diferentes conforme a su palabra. El cristiano no debemos de tener palabras baratas, hermano. Y cuando digo baratas, para no decir malas palabras que no deben de salir de nuestra boca. ¿Sabe? No sé si cuántos maestros de escuelas dominicales o de niños hay aquí que le ha tocado dar clase a los niños. Ok, nunca se les ha ocurrido preguntarle a los niños si en su casa todavía oyen malas palabras, y los niños dicen siempre la verdad. Hay niños que dicen, no hombre, mi mamá todavía dice esto, mi papá todavía le dice esto a mi mamá, le grita, o a veces todavía le pega a mi mamá. O a la viceversa, o la mamá todavía le pega al marido. Todos estos tipos de malos tratos, de malas conversaciones, de malas palabras, tenemos que dejarlos y vivir una vida agradable en el Señor, donde podamos dar un buen testimonio donde quiera que estemos. Y escuche esto, nuestros hijos, aunque estén pequeños, son muy listos. Están observando lo que nosotros hacemos. Y el asunto es de que usted a veces dice, a mí quién me sacó ese chisme. No es chisme. Lo que pasa es que el niño, la niña miró y le dijo todo a las demás gentes. Tenemos que cuidar ese estilo de vida que estamos llevando. Ahora, si en la casa todavía se escuchan cosas que no son agradables delante de Dios, yo creo que es tiempo, hermanos, de que comenzando con la fecha de hoy, hacerle un cambio allí en la forma en que vivimos en la casa. Amén. Vayamos a otro punto. Vamos a dejar la palabra que mencionamos ahorita, de que vivíamos neciamente. Ahora vamos al punto 2, que dice, éramos rebeldes. Y la palabra rebelde, esta palabra es apeiteis, que significa negarse a obedecer, al no hacer lo que uno debe de hacer. Negarse a obedecer, al no hacer lo que uno debe de hacer. Esa es la palabra rebelde. Ahora, también es rebelarse y rechazar las órdenes. Rehusarse a ser persuadido. También es ser obstinado contra la autoridad.
vamos a observar este punto, hermanos, de un aspecto, y es en un aspecto muy significativo. La acusación es que el hombre es rebelde en general, es decir, desobedece a toda autoridad. De ahí viene la palabra rebeldía. Ejemplo, ¿quién de ustedes tienen hijos que cuando usted le dice que hagan algo, desobedece? ¿Cómo le dice a ese niño, qué lindo mi hijo? No, es un rebelde. ¿Verdad que sí? Es un rebelde. Ahora, veamos estos puntos. Viene siendo, por ejemplo, hablamos de que aquellos que tienen autoridad, que los desobedecen, vamos a comenzar, es una persona que desobedece a padres y autoridades civiles, que desobedece leyes civiles y las leyes naturales también de la naturaleza, contaminando y usando también, hermanos, usando mal todo lo que le rodea. Esa es una persona rebelde. Pero pudiéramos decir, gracias a Dios que aquí ya no hay rebeldes, ¿verdad? ¿O quién de ustedes todavía se rebela de ahí todavía en su casa? Porque voy a ir a un punto también, porque cuando hablamos de autoridad, ¿quién es la autoridad en la casa? Nomás uno levantó la mano. Vuelvo a preguntar, ¿quién es la autoridad en la casa? Me quedé viendo. ¿Sabe por qué me da risa? Porque uno... Bíblicamente, hermanos, ¿usted sabe quién es la autoridad en la casa? Ok, hace algunos años iniciaba una iglesia nueva. Vienen y me piden consejo para ellos que iniciaban como pastores. Entonces le pregunto, ¿quién es el pastor? Dice, todos. Y le digo, ¿quieren un consejo? Sí. Le dije, ustedes son un monstruo. Son un monstruo. ¿Pero por qué, pastor? Ustedes son un monstruo de 1000 cabezas, le digo. Le digo, porque no puede haber en un cuerpo 2, 3 cabezas, tiene que ser más una. Amén. Y en la casa es igual. Hay nomás una cabeza, nada más una cabeza. No puede haber 2 cabezas. Y si hay 2 cabezas, es antibíblico. Ahora, ya hemos hablado de esto, porque puede llegar el punto que la gente puede decir, no, hermano, usted es machista. No, no es machista. Es una ordenanza, unos reglamentos bíblicos, que no quiere decir que porque el hombre tenga la autoridad va a pisotear también a la mujer. Digo, hay que aclarar estos puntos, porque hay gente que porque cree que tiene la autoridad puede hacer lo que quiere y pisotear a la mujer, maltratar a la mujer, golpear a la mujer, decirle lo que quiera a la mujer y todo está bien porque él es la cabeza. No, no es así. ¿Estamos de acuerdo? Yo hice la pregunta, hermano, apúntele ahí quién es la autoridad en su casa. Nomás no le pida a su esposa que le ayude a escribir, porque lo va a agarrar la mano y va a poner. Fíjese bien lo que estamos mencionando, hermano. Una persona, hermanos, que se rebela en contra de la autoridad, hay rebeldía. Hay rebeldía. Yo sé que va a haber gente que va a decir, no es rebelde. Me recuerdo una dominical que me tocó dar también respecto al punto que está en Efesios capítulo 5, donde Dios le dice a la mujer que se sujete a su marido. Entonces hablábamos sobre que el marido es la autoridad, es la cabeza. Y me recuerdo en otra iglesia, no voy a dar nombre de la persona porque ya ni está aquí hace años. Y ella se levantó, la mujer, la esposa, se levantó allá atrás y dice, perdóneme hermano, él será la cabeza, pero yo soy el cuello. Dijo, y si el cuello quiere, la cabeza se mueve, y si no se mueve. Pero la verdad es que si la cabeza quiere, se mueve, y si no se mueve, porque no es el cuello el que piensa. Pero Dios no puso a la mujer como cuello. Digo, es una palabra que tenemos que hablarla. Y le voy a decir una cosa, hay muchos hogares que sufren hoy en día
Por este motivo, porque los dos quieren ser cabeza y como no se le permite, sufren, hay problema, hay contradicción y en lugar de que la bicicleta avance, como uno va en un asiento y el otro va en el otro asiento de atrás, la bicicleta de doble pedal, uno le da para atrás, otro para adelante, no va a caminar, no avanza. Entonces, hermanos, esa persona que es rebelde, hermanos, y lo más trágico de todo, hermanos, viene siendo que la causa de todas las otras desobediencias también, desobedece a Dios, desobedece a su palabra, porque una persona que se revela a lo que la Biblia dice en cuanto a los reglamentos para el matrimonio, y que se revela en contra de esos reglamentos, está en contra de Dios, porque el que instituyó el matrimonio es Dios. Una persona que se revela también en contra de las leyes que hay aquí en la tierra, se revela en contra de Dios porque las leyes son puestas por Dios. Amén. Entonces, déjeme decirlo, de que la persona que pudiera salvarlo y que ha establecido bien el orden de la vida del hombre, el único que lo puede salvar es el Señor. El único que lo puede liberar de todo eso es el Señor. Vaya a Romanos capítulo 1, versículo 32, y dice la palabra del Señor: los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los usa, que practican tales cosas, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. ¿Sabe lo que significa la palabra decreto, verdad? Leyes, decretar. El único que puede decretar es Dios. El único que, o los que ponen las leyes, y si Dios puso los reglamentos bíblicos, son para obedecerlos, hermanos. ¿Quiere vivir bien? Obedezca a Dios. Practique la palabra. No es difícil, pero voy a decir algo, de que a veces el hombre también tenemos un problema, que porque creemos que somos la cabeza, nomás nosotros brillamos allí. Pero hay una cosa, también hay un reglamento para el hombre, de que el hombre debe de amar a su esposa. Eso se lo manda Dios, y si no la ama, disculpe lo que va a mencionar, pero la realidad es un rebelde. ¿Cómo? ¿Sí? Es un mandamiento de Dios, es palabra de Dios, es un reglamento de Dios, de que el marido ame a su mujer como a sí mismo. Amén. ¿Y cuántos de ustedes la aman? Me están preocupando, hermanos. ¿Sabe que hoy le voy a dar la oportunidad que haga un examen a sí mismo y no me lo pasa ahorita? Vaya ahora a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice la palabra: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Notó eso? El espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia. ¿Quién opera? Es el diablo, es Satanás. Una persona que es desobediente, el diablo está operando en esa persona. Y era bueno, hermano, de conocer la palabra bien, hermano, porque hay cosas que podemos decir: no, es que así soy yo y esto no me lo van a cambiar nadie, aunque quiera, no me cambian. ¿Sabe usted que pudiéramos hablar muchos puntos respecto a los matrimonios y vamos a llegar a la conclusión que la mayoría de los problemas en los matrimonios es la rebeldía? Es rebeldía, es rebeldía, es desobediencia hacia Dios, porque a veces queremos actuar carnalmente, o en lugar de venir a la Biblia a buscar un consejo, se lo pedimos a alguien o al papá, y si el papá fue muy machista, hermano, y que cuando se enojaba nomás él gritaba, y quiere que eso siga, hermano, porque se hace como una herencia, algo hereditario en la familia, y
El que es machista cría mucho machista. Y la que es marimandona cría muchas marimandonas también. Cuando venimos a Cristo, hermanos, ahí se quiebra todos aquellos caracteres difíciles. Aunque digamos que mi cultura es así, ahí también las culturas tienen que ajustarse al Señor. Y es que no queda otra no más que obedecer a Dios si queremos que nos vaya bien. Amén. Ahora, versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros en otros tiempos vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso lo digo, no podemos jactarnos de lo que ahora somos, porque lo que ahora somos es lo que ha venido Dios haciendo en nuestras vidas. Amén. Le voy a hacer preguntas al final, Voy a dejar 5 minutos para hacer preguntas. ¿Está bueno? No se ponga nervioso, no se ponga nervioso. ¿Sabe que el hombre o el ser humano fracasa al desobedecer todas las leyes y deberes de la vida? Ahora, no siempre, pero en algunas ocasiones. Así que por naturaleza, hermanos, cuando una persona quiere algo que está prohibido, escuche bien esto, se siente atraído a perseguirlo a pesar del hecho de que está mal y es desobediencia. ¿Sí se escuchó eso, verdad? Simplemente se siente atraído a desobedecer la ley de Dios o la ley de la tierra, o desobedecer a los padres, o desobedecer al marido, o sea sincera, hermana, ¿quién de ustedes piden permiso cuando salen de la casa? Ahora levante la mano las que no pide permiso. Yo sé que puede decir, bueno, no pido porque él me tiene, está bien que tenga confianza, pero está bueno también hacer saber a dónde va. Y que a veces quizá le va a decir, no, pues no vaya, pues no va. Ahora, déjeme decirle otra cosa. Esos éramos nosotros antes, según lo que dice la palabra. Y sabiendo que como nosotros éramos así también, hay que nosotros también debemos de comprender a los demás y darle un consejo, hacerles saber cómo pueden cambiar. Y la única manera de cambiar es que vengan a los pies de Cristo Jesús. Porque la verdad no es el cambio que hay en nuestras vidas, no es por nosotros mismos, es por el Señor. La número 3, éramos extraviados. Una persona sin Dios está extraviada. O sea, usted sabe cuando algo se extravía, ¿qué dice usted? Está perdido, ¿verdad? Estábamos perdidos. Andábamos perdidos sin Dios en el mundo. Y una persona, hermanos, que no tiene a Dios está perdida. Está extraviada. Mucha gente va a decir que no, al igual como nosotros decíamos antes que no, pero sí, estábamos extraviados. Y esta palabra es planomenoi en el griego y significa estar confundido y descarriado. Y quiere decir ser seducido lejos de Dios y de la verdad y de lo que está bien. ¿Quién de ustedes, hermanos, les tocó criar ganado? Nosotros decimos a tierra ganado, a las vacas. ¿Quién les tocó criar ganado? Y cuando andaba usted buscando el ganado, a veces había una entre ellas, que esa era muy andariega y se extraviaba, rebelde y extraviada. Y luego había otras que la seguían también a ella y se las llevaba lejos. Yo me recuerdo, hermanos, de que a mí y a mi hermano, el más chico de la familia, el que se sigue de mí,
nos tocaba ir a buscar los becerros, las vacas, y nos mandaba mi papá a 3, 4 horas de camino, y no podíamos regresar hasta que encontráramos un animalito que había entre ellos. Había un torete entre ellos, que nunca volteaba para atrás. Él era únicamente caminaba para adelante. Como usted iba para adelante, nunca se devolvía, nunca regresaba. Y había que buscarlo hasta donde lo encontramos para poder regresar nosotros ahí en la casa. Ya cuando le dábamos, había que devolverlo, caminábamos horas para volverlo a su lugar con lo demás ganado. Ahora, déjeme decirlo, lo expongo de esta manera, porque de esta forma alguien que no mira para atrás y que no sabe por dónde está caminando es una persona que fácilmente se va a extraviar. Hay personas también en la vida, hermanos, que ayudan a que otras gentes se extravíen también, que se pierdan también. Una mala conversación, una mala amistad, una mala compañía puede echar a perder a una persona. Hay personas, hermanos, que tienen muy bonitos modales, y cuando se comienzan a juntar con alguien que no tiene buenos modales, lo va a echar a perder, lo va a extraviar, lo va a hacer que se pierda por completo. Entonces es muy importante, hermanos, cuando llegamos a estudios bíblicos como lo que estamos hablando en esta noche, porque, hermanos, el hombre se desvía tan fácil que las escrituras, hermanos, lo describen como una oveja vagabunda y perdida. Una persona que se extravía es una oveja vagabunda y perdida. Es una oveja, hermanos, a la que hay que buscar. Una oveja que hay que encontrarla y salvar. De lo contrario se va a perder. Hay personas, hermano, que sinceramente tienen muy buen comportamiento o muy buena asistencia en las iglesias, pero puede juntarse con alguien que le diga: ¿para qué va tanto a la iglesia? El ir mucho a la iglesia no lo va a hacer tan santo, y luego le comienza a poner algo en el oído y lo comienza a hacer que se comience a quedar y a retirarse poco a poco, y cuando menos piensa anda igualito que aquella persona o peor. Entonces tenemos que tener cuidado en todo lo que hacemos en nuestras vidas. Ahora, las escrituras enseñan que el hombre es seducido y desviado por diferentes cosas. Tengo tiempo de mencionar esto, de enseñar. Número 1, el hombre es seducido y desviado por personas seductoras e inmorales. Vaya a la palabra, Romanos capítulo 8, versículo 3 al 13. Dice la palabra: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Vaya a Romanos 16, 17 al 18. Y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos, porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de las palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Me recuerdo cuando estaba yo en la escuela, un maestro me llamó la atención y me dijo: José, me dijo, te voy a decir algo. El que con lobos anda, aullar se enseña. Y me dijo: cuídate de la compañía que traes. Hermano, yo estoy hablando en aquellos tiempos cuando estábamos como en cuarto año. Estaba un muchacho allí, hermano, ya como de 17, 18 años en cuarto, y ese era mi compañero. Créame que la verdad de que una mala compañía puede echar a perder, hermanos, a una persona, a un joven, un adolescente, un niño, a un matrimonio también. Óigame bien, a un matrimonio también lo puede echar a perder. Entonces, el consejo es este, hermanos, hermanas: cuidado con la compañía que usted traiga con usted. Cuidado, los consejos no los tiene que escuchar de alguien
que no está usando la Biblia y que esté haciendo las cosas correctas. En cambio, hay gente bien centrados en la iglesia que le pueden dar un consejo para que no se extravíe y que no pierda su matrimonio. 2. Estoy hablando, las escrituras enseñan que el hombre es seducido y desviado por diferentes cosas. La número 2, el hombre es seducido y desviado por las falsas enseñanzas y falsos sistemas de religión. Por un falso maestro. Las iglesias completas se pueden extraviar, se pueden perder. Alguien que quiera traer una doctrina nueva que es antibíblica puede echar a perder todo el rebaño. Según de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. La palabra de Dios dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Qué tremendo. Créame que ojalá ya pueda apuntar estos versículos bíblicos. Y lo dice el 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oye, la Biblia es muy clara. No todo aquel, hermano, que le pueda traer una enseñanza quiere decir que es de Dios. No, hay que tener mucho cuidado, ojo, mucho oído con lo que estamos aprendiendo, con lo que nos están trayendo, las enseñanzas que nos traen en la iglesia. Hay que tener mucho cuidado. Vaya 1 Timoteo 4, el 1 al 2. Dice la palabra: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Oiga, qué fuertes versículos, ¿verdad? Por eso le dije a usted ahorita que las escrituras no nos rodean, hablan directamente. La número 3. El hombre es seducido y desviado por sí mismo. Por sí mismo. Gálatas 6, 7 al 8. Y la Biblia dice: no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Sabe usted que hay gente que tiene su propio librito aunque son cristianos? Creen a su manera. Le dicen: pero es que la Biblia dice aquí. No, pero yo no pienso así. Hay un problema grande. Ya eso es una señal de inicio de rebeldía. La número 4, el hombre es seducido y desviado por Satanás. No olvide, hermano, Satanás es el peor enemigo de la humanidad. Satanás es el peor enemigo de los cristianos. Juan 8:44. Soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Para aquellos que practican la mentira, yo les recomiendo: ya no hable mentira, hable la verdad, aunque le duela. Oiga, si conocemos la verdad, conocemos a Dios, no hay razón para mentir. Porque si mentimos, cuidado, porque en lugar de decir que Dios es nuestro Padre, aquí la Biblia dice que el que es mentiroso, hermano, tiene al diablo por padre, porque el diablo es padre de mentira. Número 5. El hombre es seducido y desviado por el pecado. Vaya a Hebreos 3:13.
Dice la Biblia: antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Así que, hermanos, nosotros habíamos seguido el camino que otros nos enseñaron, porque resultó ser un callejón sin salida. Esa es la forma en que nos crecieron a nosotros. Esa es la forma en que nos educaron sin conocer a Dios. Ahora, y lo puedo decir de esta manera, nos decepcionaron en esa área. En algunos casos por ignorancia, y en otros casos, hermanos, intencionalmente, con doctrinas falsas que no pudieron salvarnos. Recuerden que la idea de este versículo que estamos leyendo es este: una vez todos anduvimos extraviados, todos estábamos alejados de Dios completamente, pero gracias a nuestro Señor Dios y a Jesucristo su Hijo, que un día nos encontró y nos ha salvado, y Él también encontrará y salvará a cualquier persona que se vuelva hacia Él. O sea que no es nada más únicamente para ciertas personas, es para todos aquellos que queramos seguir al Señor, volvernos a Él. Y gracias al Señor, porque Cristo es perdonador y limpia el pecado y transforma nuestras vidas. Porque el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos de ustedes, conociendo la verdad, y si está practicando el mal, se atreve a pedirle perdón a Dios esta noche? ¿Cuántos de ustedes que conocen la verdad y que han practicado la maldad a veces en los mismos hogares, llevando un hogar que la verdad no da un buen testimonio de Dios, pudiera usted esta noche arreglar cuentas en su hogar y pedirle perdón a la persona que haya lastimado bastante? Quizá me puede decir: hermano, yo no tengo por qué pedirle perdón a nadie, porque hay gente, hermano, realmente le voy a decir, que nunca en la vida ha sabido pedir perdón. Lo que más se le hace difícil al ser humano es pedir perdón, porque cree que si pide perdón le va a hacer saber a la otra persona que ella tenía la razón, o que le va a hacer saber a otra persona que se va a meter bajo el dominio de ella. No, no es así. Pedir perdón es reconocer que estamos mal nosotros y que queremos cambiar el estilo de nuestra vida y obedecer a Dios. Le dije que iba a bajar unos minutos. ¿Hay alguna pregunta esta noche? Y espero que ya esté fuera de internet. ¿Hay alguna pregunta?